Bien, chicos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a estar trabajando el curso de Historia del Perú. Conmigo la profesora Lisbeth Espinosa, que ya me había presentado con ustedes anteriormente. Bien, entonces el día de hoy estamos trabajando este tema que son las conspiraciones criollas en el Perú. Tema número 3 de su sílabo. Bien, entonces tenemos aquí algunos aspectos, porque si tenemos aquí también el antecedente principal del por qué suceden lo que son las conspiraciones criollas en el territorio peruano, ¿bien? Entonces, el criollo, el mestizo y el indio, si bien es cierto, eran descalificados, eran minimizados en la época, en base a los rasgos que ellos podrían tener. Digamos, no veían pues la igualdad acá, y si bien es cierto también, no se los trataba por igual, ¿bien? El español argumentaba su superioridad para poder tener puestos importantes en su gobierno y que pues ellos no los tenían, ¿no? Por ejemplo, el caso de un criollo que era básicamente también un español, pero que había nacido en territorio peruano. Y eso lo hacía pues menor a ellos, ¿no? Porque no había nacido en sus propias tierras, tenían el mismo poder que podría tener un español. ¿Bien? Entonces, para esto, como parte de los antecedentes, también veíamos una situación que se venía llevando a cabo para el año 1812, que es la Corte de Cádiz y su constitución liberal. En ese caso, cambia la situación del español americano, del criollo, ya que se promulga lo que vendría a ser una igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. De Cádiz y la Constitución Liberal de 1812. Significaba esto entonces que de las diferencias ya establecidas por parte de los españoles y que pues gozaban también solo los privilegios que estos propios españoles se hacían merecer, ¿no? Ahora, aquí en la Corte de Cádiz también se establece el reconocimiento de los derechos liberales y la libertad de imprenta, la libertad del comercio, la libertad de la industria, el derecho a la propiedad, entre otros. ¿Ya? La Corte de Cádiz en sí apoyó bastante en el aspecto de buscar la igualdad dentro de ellos, dentro de tanto españoles, ya seas criollo, ya seas mestizo o seas un indígena, ¿ya? Entonces, la política, por ejemplo, por otro lado, tenemos que ya que hacía por parte de Abascal, quien en ese entonces se encontraba gobernando, surge con el objetivo de que, por ejemplo, en un principio Abascal adopta una política de conciliación y acercamiento hacia las élites americanas, porque Abascal estaba convencido de que la única manera de asegurar estos dominios para España era olvidar su unión entre españoles y entre americanos, ¿ya? Un momento, por favor, vamos a ver sus compañeros que están ingresando. Dime un momento. Ah, ya. Cualquier cosa, chicos, igual me comunican, levantan ahí su manito porque sí, a veces no me figura el hecho de que alguien está ingresando, ¿ya? A ver. Ya, listo, estamos aceptando a todos por ahora. Bien, entonces, pues la idea de Abascal era poder consolidar una unión entre españoles y americanos, situación en la cual cuanto fuese posible las diferencias que pueden existir tengan que disminuir, ¿ya? Por lo que ya había sido planteado como parte de un antecedente, ya que el indígena, el criollo, el mestizo, se encontraba pues ante
una situación que ya con anterioridad habrán podido trabajar tal vez, que era pues buscar su independencia, para lo, en las cuales, por ejemplo, una de las rebeliones más importantes dentro de la historia es la de Tupac Amaru, ¿no? La de Tupac Amaru II, que también, ¿no? Va a buscar esa independencia por parte del pueblo indígena. Ahora, esto debido a qué? A las reformas borbónicas que, por ejemplo, se vivían en la época, la situación de las nuevas leyes que se estaban instaurando en su territorio y que al pueblo indígena y a los criollos que también en ese entonces ya estaban pues aquí, ¿no? Los mestizos, entre otros. Entonces, la idea era apaciguar la situación. Y para poder apaciguar la situación, lo principal ante ello era pues tratar de manejar la situación de manera equivalente, o sea, darle el poder a todos, ¿no? Para que todos pudieran vivir en un mundo igualitario o estar de momento, existan diferencias. Bien. Además de ello, se dan algunas medidas educativas por parte del virrey Abascal, por la cual surge, por ejemplo, la creación de un colegio de medicina llamado San Fernando y el Jardín Botánico, contando en este caso un grupo de docentes que iban a trabajar ahí, bibliotecas que se les iba a instaurar, salas para que puedan practicar, entre otros médicos, ¿no? De galenos y especialistas, para lo que Abascal cuenta con muchos de los ilustres hombres peruanos y de los antiguos territorios virreinales, como Quito y Santa Fe, que eran parte del virreinato también en ese entonces, Quito, que hoy en día es parte del territorio de Ecuador, ¿no? Y Santa Fe, que también teníamos ahí. La razón que llevó a ello fue en principio la observación que hizo, porque durante su recorrido territorios, la carencia que sufría Sudamérica en el ámbito de que no habían médicos suficientes para poder atenderlos era muy triste. Empujó además de ello a colegios como San Pablo y del Cercado para la instrucción de sus hijos dentro de la élite peruana, dentro del grupo peruano que tenía dinero, que tenía poder, y funda un colegio llamado el Colegio de Abogados Capitalino, ¿no? Ellos, ¿no? Porque si bien es cierto para la época incluso a veces no era permitido el hecho de que el grupo laico, digamos, el grupo que tendría poder, parte de la élite, no se podría juntar con los criollos. Entonces, ante dicha situación, veíamos un poco también este aspecto de separarlos, ¿no? ¿Para qué? Para que no exista la unión de estos, porque a veces en el proceso también podían surgir enamoramientos y mezclas de estos sí ya estaban rigurosamente separados, ¿no? Porque no vivían en el mismo tipo de, digamos, de poderío que se le podría dar. ¿Bien? Algunas de las causas de las conspiraciones criollas que se van a dar en el Perú van a ser producidas precisamente por los propios criollos que pierden la fidelidad al monarca, es decir, ellos ya no están de acuerdo con lo que el rey, en este caso por parte de España, que entre los propios españoles, pudiera mandar dentro del territorio peruano o dentro de donde ellos estaban instaurados, porque habían pues leyes que no los beneficiaban en lo absoluto. Entonces ellos ya no decidieron ya no crear o ya no reconocer al rey o al monarca como suyo. Y los que creen, por ejemplo, en la patria, nos dice, los que están influenciados por los precursores reformistas o los separa de acuerdo con la existencia de un monarca. En este caso, de esta manera es que se van a empezar a formar conspiraciones o en este caso reuniones llamadas así,
en las que se plantea y se promueve independizar al territorio peruano. En estas reuniones se hablaban de independencia ya, de independizar al Perú. Aquí pues participaban gente culta que se había educado por lo general y que también ideas de algunos ilustradores, ¿no? Externos como internos, en este caso ideas revolucionarias que venían por parte de Francia, que también se había dado una revolución francesa, un proceso anterior a este, que también había traído consigo ideas liberales, ¿no? Porque en Francia, si bien es cierto, en toda Europa se vivía ese proceso de la ilustración, ¿no? Un proceso en el cual estos individuos, ¿no? Empezaron a culturizar más de ello, se planteaba igualdad para poder lograr su independencia y que los derechos tanto del hombre y del ciudadano se puedan hacer valer, ¿no? Porque ya en Europa se vivía algo muy distinto. Los franceses habían logrado también su independencia y en base a ello es que también los criollos propiamente, o en este caso los indígenas, del territorio peruano, buscaban lo mismo, también independizarse de estos españoles que en su territorio y que básicamente van dentro de estas tierras, ¿no? Entonces, algunas de las conspiraciones que van a existir son, por ejemplo, la conspiración de los fernandinos, que se va a dar en el año 1808 hacia 1809. Desde básicamente la Escuela de Medicina de San Fernando, va a ser el lugar en el cual pues va a iniciar toda esta conspiración y por ello también se le conoce como la conspiración en la Escuela de Medicina San Fernando. Entonces, por ese motivo se le conoce así, ¿no? Los fernandinos. Ahí el 21 de noviembre de 1792 se va a dar, pues, digamos, en presencia del virrey Francisco Gil de Taboada, va a darse la inauguración de esta nueva conspiración que estaba surgiendo por parte de uno de los grupos estudiantes de esta escuela. A poder promover, ¿no? Esta obra por parte de ellos con básicamente dinero, ¿no? Que se puede necesitar. Ahora, en esta escuela también tenemos a Hipólito Unanue, quien solicita al entonces virrey José Fernando de Abascal y Sousa dar una escuela de medicina del dominio universitario. Es decir, dentro de este también se solicitó, ¿no? A Abascal, porque si bien es cierto, tenía una gran influencia en la época y que pues solicita que esta escuela de medicina esté separada del poder universitario que solo dentro de universidades se maneja. Esta recibe el nombre de el Real Colegio de Medicina San Fernando en honor al virrey de entonces, el rey de España, que era Fernando VII, ¿no? Entonces, en honor a Fernando VII es que su Medicina San Fernando, y en cuyo lugar donde va a surgir la primera conspiración, que es de los fernandinos. ¿Bien? Entonces, aquí pues este lugar se convierte en un foco de conspiración y decisiones sobre los gobiernos que debían adoptarse en las colonias. En el caso de disturbios en la metrópoli, lo que básicamente los españoles estaban haciendo, ¿no? Generar ciertos cambios. De esta manera, con estas conspiraciones que iban surgiendo, terrenos de los criollos y no de los propios peninsulares, que son los propios españoles, sino que en este caso debería de caer en manos de criollos que por lo menos son nacidos en territorio peruano y que también tenían parte de las vivencias que se llevaban a cabo ahí y cómo era que el pueblo realmente se manejaba, ¿no? En el año 1821, el Colegio de Medicina y Cirugía San Fernando se va a transformar en el
colegio, en el Colegio de la Independencia, porque aquí se logran ciertos aspectos que también ellos venían trabajando en el proceso conspirativo, ¿ya? Otra de las conspiraciones que también va a surgir en la época es la conspiración de los oratorianos en el año 1810. Se efectuó en el convento de los religiosos del Oratorio de San Felipe Neri y por eso se conoce como la conspiración de los oratorianos, ¿ya? Porque surge en un convento. En este caso aquí, muchos de los sacerdotes y otros personajes se reunían. En este caso, al enterarse el virrey de todo lo que se hablaba, envía a un capitán de guardia a la portería del convento y pues, digamos, él se encarga como que de vigilar lo que hacían ahí, porque ya había llegado a oídos de este personaje, ¿no? En este caso, para poder persuadir también digamos, lo que se retiraba de las noches en las cuales ellos hablaban o conspiraban, porque usualmente sus reuniones eran en las noches en este convento, ¿ya? Lo que se trataba de hacer era acabar con estas conspiraciones y para ello también, pues, estas reuniones eran a veces alteradas o, digamos, y de manera inoportuna por las llegadas de los que cercanos al virrey en la época. Él mandaba a uno o a otro personaje para poder vigilar qué es lo que hacían dentro de este convento. ¿Bien? Porque ya se había enterado también de la situación. Otra de las conspiraciones es la conspiración de los carolinos, que se va a dar en el año 1810 hacia 1815. El foco real del convictorio de San Carlos, por ejemplo, es el foco principal donde se van a reunir el convictorio de San Carlos, el Real Convictorio de San Carlos, donde surgen estas que lleva su nombre, ¿no? Conspiración de los carolinos por el convictorio de San Carlos. En este entonces, en el convictorio, quien era rector era Toribio Rodríguez de Mendoza, quien va a decidir crear conciencia a partir de ideas liberales de la Ilustración, porque la Ilustración era un movimiento que en ese entonces había tomado gran fuerza, no solo en Europa, porque viene desde allá, ¿no? Pero también va a llegar al territorio peruano. Esto motivo por el cual, desde la época, cultos, ¿no? Que habían sido educados, se van a ver influenciados también por esta y van a querer liberarse. ¿Por qué? Porque esta idea de la ilustración, ¿no? Este movimiento de la ilustración había tenido pues gran llegada hacia muchos de los personajes que lograron revoluciones dentro de la historia. Entonces, lograron independencias también, ¿no? Producto de estos revueltos. Ahora, en este colegio se le enseñaba a los muchachos de diversas edades que se prestaban de libros que para la época eran prohibidos, eran libros tocar, ¿no? Y además se les infundaba conciencia nacional, es decir, de lo que valía su nación, de cómo debería ser su nación, qué es lo que parte de ellos desde sus raíces, ¿no? Entre todo esto. Porque había algo que se estaba perdiendo con la llegada de los españoles y del proceso de los virreyes de Colonia, ¿no? Nosotros, muchos de los ciudadanos empezaban a perder la conciencia de a dónde pertenecían realmente. En este caso, el virrey mandó a hacer una visita general a este colegio porque también llega a sus oídos el hecho de que se está haciendo una conspiración en contra de ellos, ¿no? Porque al no ser reconocido el monarca, el rey, es decir, mucho menos va a ser reconocido un virrey, ¿ya? Porque recuerda que el rey, y de ahí vienen pues los virreyes, que son como sus subordinados, que van a gobernar en cada una de las colonias que son pertenecientes a sus tierras, ¿bien?
Entonces, en esta situación, el virrey va a mandar a hacer una visita general a este colegio y se descubre todo lo que estaba pasando. Toda esa conspiración de los carolinos sale a la luz. Por esta razón, Rodríguez de Mendoza tuvo que renunciar al rectorado y sale completamente para no tener problemas con el virrey de la época, porque si es que ellos se enteraban, podían incluso matarlo. Bien. Luego surge otra de las conspiraciones, que es la conspiración de los abogados en el año 1815 hacia 1818. Los abogados encubiertos en su profesión, porque hemos estudiado esta carrera y por eso se le llama la conspiración de los abogados, eh, ellos se reunían porque no podían ser indiferentes a los derechos de los humanos que se estaban violentando en la época. Estos abogados hicieron ver que la patria no era ilegal, sino que completamente lícita. O sea, que la patria, que ser parte de tu territorio, que sentirte nacional de esas tierras, era algo legal. No podrías tú, digamos, porque te instauraban a ti las ideas de que tú debes venerar a un rey y que deberías de rendirle pues el tributo y todo lo que se daba en la época, no por eso tendrías que tener miedo, sino que tú deberías defender lo que es propio, lo que es para ti, ¿ya? Entonces, además decía que el hecho de querer, los abogados, ¿no? Planteaban que el hecho de querer tu independencia era un derecho y que existían nuevas leyes que superaban fuertemente a las leyes antiguas que ya habían sido planteadas y que por ende tenían el derecho a la independencia. Entonces, en esas conspiraciones de los abogados ya hablábamos pues de leyes nuevas y no hablábamos, o bueno, no era simple tampoco, ¿no? Las ideas liberales que planteaban el movimiento de la ilustración, ¿no? Sino que ellos también hablaban bajo leyes que habían estudiado para esto los abogados. Y también tenemos otra conspiración, que es la conspiración de Ribagüero en el año 1818, en la cual, por ejemplo, tenemos a el personaje que conspira en Buenos Aires y luego formará pues lo que son logias, que son una especie que se van a reunir en ciertas oportunidades en el territorio de Lima. Y estamos hablando precisamente de Ribagüero, porque por ese motivo lleva su nombre, ¿no? Conspiraciones de Ribagüero. ¿Por qué? Porque Ribagüero va a plantear eso, va a unir esos grupos o a esas logias para poder fomentar el proceso conspirativo en contra de los españoles. Entonces, es aquí donde recluta hombres en contra de los realistas, de los españoles, tiempo. Luego de esto, él sería quien enviaría a San Martín información sobre las tropas realistas, localización y contundencia. ¿Por qué? Porque aquí las logias ya estaban pues infiltrados muchos personajes. En una logia obviamente son personas anónimas que no puedes pues dar mucha información al respecto. Dentro de se rumoreaban este tipo de cosas, antes secretos que hablaban de todo el ejército realista, porque también habían criollos incluso que se habían infiltrado y se habían involucrado aquí, que tenían información por parte de los españoles y decían que los españoles, es decir, esas tropas realistas, estaban ubicados en tal lugar y cada cierto tiempo se movían y se ubicaban en estos lugares, ¿no? Sus lugares de refugio, todo lo principal que tenían que saber. También la litoral peruano, ¿por qué? Porque toda la parte del litoral, es decir, toda la zona de la costa, ¿no? Con salida al mar, es el litoral, ¿no? Ahí pues se encuentran los puertos y todo ello que por lo cual los españoles podrían salir a sus tierras y retornar o hacer llegar a más españoles en cuanto ellos quisieran.
Entonces, le entregó mapas con todo el litoral, con información sobre los puertos y las caletas existentes, es decir, con salidas al mar, ¿no? Y tiempo después llegará a ser impuesto por los motín de Balconcillo, que después se va a plantear por el primer presidente de la República Peruana, ¿no? En lo posterior de esta conspiración de Ribagüero, con ayuda de estos mapas del litoral y todo lo que ya se venía dando, se van a plantear o se van a llevar a cabo lo que son los motines, que es, ¿no? Que van a levantarse en pie de lucha, en rebelión, en contra de estos personajes, ¿no? De estos españoles, haciendo de una manera incómoda la vivencia de las personas habitantes de estas tierras, ¿no? Entonces, producto de todas estas conspiraciones, luego vamos a ver lo que van a ser las rebeliones criollas, que ya van a levantarse en manifestación a esto y que hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda para poder esclarecerla tal vez? Mientras tanto, ya voy a poner la asistencia. Chicos, ya. A ver, chicos, Hola, hay profesora. también, ok, Lucero, hay también tenemos en la sea, que son algunos ejercicios. A ver, lo voy a compartir con ustedes, pero de todos modos ustedes lo tienen también. Ya, vamos a compartirlo. Las conspiraciones, ya, podemos ver la pantalla. Ya, listo. Aquí tenemos la actividad de aplicación, ¿no? Que es para poder desarrollarla ahora. Tenemos 7 preguntas, ya, 7 preguntas que tenemos que desarrollar. A ver, ¿han desarrollado algunos en casita o todavía no lo han revisado? Me comentan, por favor, para poder poner también la nota de participación. Ya, a ver, a ver. Entonces, vamos a empezar entonces, ¿ya? Tenemos uno, a ver, por aquí. Chicos, si en cualquier momento se corta el Zoom y no hemos terminado, por favor, lo que sí les voy a pedir es que puedan reingresar, ¿ya? Porque a veces pasa esto por el tiempo que tenemos. Bien, a ver, entonces, vamos a empezar con la actividad, ¿ya? Bien, pregunta número 1 nos dice, antecedentes sobre los cuales se cimentó la independencia del Perú. Fueron muchos personajes e instituciones los centros de esos movimientos. ¿Cómo se llama la conspiración que duró 5 años, de 1810 a 1815? ¿Cuál es la conspiración que dura de 1810 a 1815, chicos? De los Carolinos. ¿De los? ¿La conspiración de los? Chicos, ¿están ahí? La conspiración de los carolinos, ¿ya? Tienen que participar, por favor. La conspiración de los carolinos. Entonces la respuesta sería la A, la conspiración de los carolinos. Número 2 dice, entre los centros de conspiración limeños a favor de nuestra independencia fue, de los centros de conspiración limeños a favor de nuestra independencia, ¿cuál habrá sido el más importante? Tenemos el Convictorio de San Carlos,
el Oratorio de San Felipe Neri, la Universidad de San Marcos, la Sociedad de Amantes de País, la Escuela de Medicina de San Fernando. Ay, en el chat, a ver, tenemos un chat aquí. La A, el Convictorio de San Carlos. Bien, entonces, por favor, ya, a ver, no me sale. ¿Dónde está? Ya, vamos marcando, por favor. Bueno, lo presento. Anotamos ya. Bien, número 3, ya. El Convictorio de San Carlos fue creado durante la gestión de... Ah, ya, ese es un datito, ¿no? El virrey Amat y Juniet, ¿ya? Amat y Juniet, que el Convictorio de San Carlos va a ser creado. ¿Bien? Pregunta número 4. La igualdad entre penales y criollos fue una de las medidas creadas en la igualdad que se quería entre peninsulares y criollos. ¿En dónde se crea? Tenemos La letra Constitución A, liberal. ¿cómo? La Constitución Así. 1812. Ok, muchas gracias, Lucero. La Constitución Liberal de 1812. Bien, tenemos la número 5. La denominada Corte de Cádiz de 1810 a 1812 permite básicamente, ¿qué permite? Tenemos A, la libertad de industria y comercio, B, la presentatividad democrática de los americanos, la disminución de las oculto y comercio, o E, la abolición del tráfico de esclavos. ¿Será la A o será la D? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿La A o la D? Porque nos hablaba de libertad, ¿verdad? Pero nos habló de libertad sobre todo dentro de un comercio. Y nos habló de culto. Matías, ¿estás ahí? Sí, profesora. ¿Nos puedes dar la respuesta de la número 5? La A. Ok, muy bien, Matías, gracias. Entonces hablamos de la libertad de la industria y el comercio, ¿ya? Si bien es cierto, hablaba de varias facultades dentro de esta, ¿ya? Pero vamos a dar la libertad de industria y de comercio. Principal clase social influenciada por las revoluciones liberales del siglo XVIII, que asumieron un papel protagónico en contra del absolutismo español. Fue una de las clases sociales. ¿De qué clase social estaremos hablando? Una clase social que les mencioné bastante, que si bien es cierto, eran también parte de los españoles, pero que habían nacido en territorio peruano y que por ende no techo, ¿ya? Esa- Y estaban en contra del absolutismo español. Los criollos. Ok, muy bien. Estábamos hablando de los criollos. Gracias, Lucero. Número 7. La crisis política de España fue un factor que facilitó la independencia de sus colonias. Fue causada por la crisis política de España, ¿ya? Me imagino que más o menos habrán trabajado en relación a ello la clase pasada, en lo que vendría a ser Abascal y la contrarrevolución, si bien es cierto, ¿ya? Y que uno de los factores que se vivía era que España estaba en una crisis. eh, bueno, en este caso facilita también que muchas de sus colonias, a ver, como nos dice aquí, la crisis política
política de España en sus colonias, porque va a tener un proceso de invasión en este proceso y esta crisis es causada principalmente por ya una invasión externa que se venía dando por parte de Napoleón Bonaparte, porque si bien es cierto, Napoleón Bonaparte quería llegar al territorio de Portugal y para poder llegar allá tenía que atravesar España. Y si bien es cierto, le pide permiso al rey de España, ¿no? Pero sin imaginar en la idea de Napoleón no era